Muy buenas tardes, mi nombre es Beatriz Rangel y soy miembro de la Junta Directiva del Inter-American Institute for Democracy, encargada de las relaciones internacionales, y para mí es muy grato darles la más cordial bienvenida al Foro Médicos Cubanos para México, que constituye el tercer foro de la serie conjunta entre el Inter-American Institute for Democracy y el diario Las Américas, cuyo enfoque se centra en analizar el impacto de las políticas públicas de las diversas naciones de nuestras Américas sobre la situación de los derechos humanos. El Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro cuyo objetivo es la promoción y difusión de los valores de la libertad, de la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Está constituido por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Es un centro de pensamiento sin connotaciones partidistas que para el logro de sus objetivos realiza investigaciones académicas, seminarios, coloquios y eventos en un contexto de pluralismo y tolerancia. Mantiene un fondo editorial para la publicación de obras que contribuyen a la difusión y defensa de la democracia, de la libertad y de la institucionalidad. El diario Las Américas es el decano de la prensa en español en los Estados Unidos y se ha distinguido por las investigaciones que ha realizado sobre la violación de los derechos humanos en América Latina, incluyendo las violaciones a la Carta Democrática Interamericana. Hoy los saludamos desde nuestra sede, nuestro presidente Tomás Regalado, nuestro director ejecutivo Carlos Sánchez Berzaín, el empresario mexicano Juliano Lopresti y la directora del diario Las Américas, Ileana Labastida. Cubriremos el siguiente programa. Habrá unas palabras de apertura a cargo de la doctora Giselle Herrera, seguida de exposiciones por parte de Amaury San Martino, que se va a enfocar en la persecución de los médicos cubanos. Juliano Lopresti, que va a dar una visión desde México. René Bolio Jalorán, que conversará sobre la trata de personas y los derechos humanos. Ileana Labastida, que se enfocará sobre el esclavismo en el siglo XXI. Julio César Alfonso tocará el mismo tema. Y Rubén Cortés nos describirá el drama humano de los médicos cubanos. Habrá unas conclusiones a cargo de Carlos Sánchez Berzaín, nuestro director ejecutivo. Cada expositor tendrá 5 minutos para presentar su posición, salvo la doctora Herrera, quien al ser la expositora marco tendrá 10 minutos. Al final del minuto 9 o el minuto 4 les haré saber que resta solo un minuto para redondear. Durante milenios, los humanos han recurrido a la esclavitud como medio de dominación y también para tener acceso a mano de obra para la construcción de infraestructura y para tener servicio doméstico en las casas de los poderosos, soldados sin paga y siervos del campo para transformar la agricultura. El sistema esclavista fue la base del desarrollo de Atenas, Esparta, Roma, Egipto, el Imperio Turco, el Imperio Chino, el Imperio Japonés y todos los imperios africanos, incluyendo los Achanti. Los Achanti no solo hicieron esclavos a otros africanos, sino que los capturaban y entregaban a cambio de armas de fuego a los portugueses para el tráfico de esclavos hacia América. La Ilustración destruyó ese sistema. Los hombres son seres libres, proclamaron las doctrinas liberales nacidas de ese capítulo histórico. Por tanto, tienen derechos inalienables, entre los que se encuentran la expresión, la asociación, el domicilio, la identidad y la selección de su destino laboral. Y paulatinamente el mundo entero se abocó a destruir los sistemas de opresión, incluyendo el colonialismo y el imperialismo. Sin embargo, como bien apuntan distinguidos historiadores como Neil Ferguson, los resabios de los regímenes autoritarios tienen vida propia y se reproducen más allá de la vida de estos regímenes. Así tenemos que en pleno siglo XX varios regímenes autoritarios retomaron el esclavismo. La difunta Unión Soviética no dudó un minuto en hacer de los prisioneros políticos mano de obra para el desarrollo de los complejos energéticos siberianos.
Según la Oficina de las Naciones Unidas sobre el Tráfico de Seres Humanos, existen hoy al menos 8 naciones que obligan a minorías de su población a desempeñar ciertas tareas de alto riesgo y nula paga. Estos países incluyen a Bielorrusia, la República Centroafricana, China, Eritrea, Irán, Corea del Norte y Sudán. En nuestro continente, Cuba ha practicado una forma sui generis de esclavismo, que es la exportación de médicos para recibir divisas. Los médicos son sometidos a constante vigilancia, sus salarios retenidos por el gobierno de Cuba y su libertad de circulación cercenada dentro del país huésped o dentro de la propia Cuba. Para estudiar esta situación, que es violatoria de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los tratados interamericanos que protegen el derecho a la libertad y al trabajo, hemos reclutado un grupo de expertos que analizará las diversas aristas de la situación que surge con la firma entre México y Cuba de un convenio para suplir a México de médicos cubanos. Para iniciar nuestras labores, le voy a pedir a nuestro presidente que nos dé inicio al foro. Nuestro presidente, Tomás Regalado, es un periodista conocidísimo y además es un alcalde de Miami que tuvo 2 periodos consecutivos en esa posición. Muy buenas tardes, muchas gracias Beatriz. Y siguiendo esa línea de pensamiento sobre lo milenario que es el trabajo esclavo, esta tarde-noche ustedes van a ver y escuchar que el régimen de Castro no habrá inventado el trabajo esclavo, pero ciertamente lo ha venido utilizando desde hace más de 60 años. Quizás se puede decir 62 años. Lo peor es que lo hacen bajo la cubierta de lemas llamativos que lucen exóticos y además parecen patrióticos. Por ejemplo, el trabajo voluntario fue lo primero que surgió con el principio de la revolución. Más tarde crearon una modalidad llamada las escuelas al campo y las escuelas en el campo, donde los jóvenes tenían que pagarse su educación trabajando en la agricultura. En la década del 60 se crearon las unidades militares de ayuda a la producción, algo que parece algo enaltecedor, pero realmente eran campos de concentración contra homosexuales y contra personas religiosas. Para viajar en los vuelos de la libertad, en la década de los 70, centenares de miles de cubanos tuvieron que trabajar 5 meses gratis en el campo, porque si no, no le daban la salida. Pero parece que al principio de los 70 el dictador cubano se dio cuenta de que podía vender cubanos y comenzó la invasión de Angola. Y lo más interesante, y yo estuve allí varias veces como corresponsal, es que una de las labores de las tropas cubanas en Angola, internacionalistas, era custodiar los pozos petroleros de Cabinda, de la compañía Shell, que le pagaba directamente a el régimen. La industria más lucrativa es ahora los médicos y ustedes lo van a escuchar. Por eso este foro del Instituto y Diario de las Américas es tan importante, porque AMLO podrá decir que es para ayudar en nombre de la solidaridad internacional, pero lo que ustedes van a escuchar aquí esta tarde-noche es la realidad, la triste realidad que los países siguen comprando seres humanos al régimen castrista. Muy buenas tardes y bienvenidos. Muchas gracias a nuestro presidente. Y ahora vamos a pedirle a la doctora Giselle Herrera que nos dé su intervención marco. La doctora Herrera es graduada de Medicina General con diplomado en oftalmología de la Universidad de La Habana. Sirvió en la misión Barrio Adentro en Venezuela del año 2013 al año 2015 y actualmente se desempeña como investigadora en el Bascom Palmer, institución bandera en el área de oftalmología de los Estados Unidos. Adelante, doctora Herrera, por favor.
gracias primeramente por la oportunidad que me han dado de poder expresarme acá, en este caso mi experiencia vivida en las misiones internacionalistas, en este caso en Venezuela, y creo que es un espacio sumamente importante para que la verdad de lo que vivimos los médicos y los profesionales de salud cubanos en estas misiones sea expresado y presentado ante el mundo. En mi caso personal, yo tengo muchas vivencias que podríamos estar acá conversando toda la tarde. Les voy a exponer realmente lo que más me marcó. Son vivencias difíciles de recordar, algunas uno no desea ni recordarlas porque algunas son desgraciadamente trágicas y difíciles de rememorar. Yo me fui a Venezuela en 2013 a raíz de un diplomado que se presentó. En ese momento decidí tomar esta opción básicamente porque necesitaba hacer currículum en oftalmología. No tenía la posibilidad no había especialidad de oftalmología en ese momento vacante y no pensaba abandonar misión en ese momento, ya que no pensaba que esto podía ser incluso una opción para mí. Una vez que llego a Venezuela, pues que puedo, que tengo todas estas vivencias y que abro los ojos, vamos a decirlo así, pues decido que no me queda otro remedio que abandonar la misión. Estamos hablando de vivencias tan difíciles como, por ejemplo, acoso laboral de todo tipo, acoso incluso sexual. Son vivencias difíciles, cosas que ni la familia sabe, pero que uno poco a poco ha tenido que ir revelando, ¿no? De todo lo que uno vivió. Acoso laboral porque para ellos hacían todo un perfil del médico que fuera, o no solamente médico, profesionales en general que estaban en esas misiones, que fuera joven, que quizás no tuviera ningún hijo, que tuviera familiares en el exterior, pues para ellos todos esos perfiles eran enmarcados como posibles desertores. Y yo pues calificaba entre uno de esos perfiles y así se me catalogó. Esto no es algo especulativo, es algo que incluso un compañero mío de trabajo que tenía acceso a papeles y a documentos oficiales de allí, de los jefes de las misiones, me reveló. Ante todo el acoso que yo viví, pues yo me preguntaba por qué estaba viviendo yo este tipo de cosas y esta amistad me reveló que ellos me tenían como posible desertora y que por eso no me quitaban el ojo de encima. Les puedo poner un ejemplo en una de las ocasiones, porque nosotros en Venezuela después de las 6 de la tarde no podíamos estar en la calle. Ellos hacían esto con el objetivo, entre comillas, vamos a decir, de cuidarnos, pero realmente no era para protegernos, sino para controlarlos. Y ya les explicaré por qué. En una ocasión que no pude estar a las 6 de la tarde en mi casa, eso motivó toda una asamblea de amonestación con todo mi centro laboral. Fue un verdadero acto de repudio lo que me hicieron. Atentó contra mi psiquis, contra mis emociones, porque me avergonzaron por esa simple razón delante de todo mi centro laboral, lo cual fue muy difícil para mí como trabajadora excelente que yo era, tratando de hacer lo mejor posible en mi área profesional. Para mí eso fue muy vergonzoso, muy difícil. Y bueno, pues me dijeron en esa misma asamblea, nunca olvidaré, que yo era un foco rojo y que todos me iban a vigilar. Esto motivó que yo me fuera de este CDI, traté de buscar a través de algunas conexiones el irme de ahí, y estando en otro CDI pues el acoso continuó al punto de que yo viví presa. Viví presa por muchos meses. Yo iba de mi casa a mi centro de trabajo y de mi centro de trabajo a mi casa, y si yo necesitaba, por ejemplo, algo tan simple como hacer mercado, me tenía que acompañar a alguien que ellos designaran. Lo más difícil de todo esto fue en uno de esos CDI donde ellos me relocaban, me mandaban para acá, para allá, supuestamente a cubrir necesidades de puestos vacíos que tenían. Uno de los presidentes del CDI pues me dijo claramente que la solución al problema del acoso laboral que yo estaba viviendo era sencillamente pues complacerlo desde el punto de vista sexual, a lo cual yo obviamente no accedí, pero desgraciadamente
esto fue una frustración muy grande que tuvo que vivir, un golpe bien duro desde el punto de vista psicológico, porque uno como profesional, como trabajador simple, pues no tenía la posibilidad de quejarse, de elevarlo a ningún lugar, de demandar a esta persona por semejante atrocidad. Y pues así tuve que vivir unos cuantos meses. Hasta que me relocaron hacia otro CDI. En esta tragedia vivimos, otra de las cosas más difíciles no fue solamente el acoso, sino la violencia, incluso ya no desde el punto de vista psicológico, sino físico, que uno como médico en estas misiones sufre. Estamos hablando de que Venezuela, sobre todo en la ciudad, es un país muy violento. Y yo personalmente sufrí 2 asaltos con mano armada, a plena luz del día, saliendo de mi centro laboral, acabadita de salir de una guardia en la mañana, y bueno, con el objetivo de quitarme todas mis pertenencias, lo cual hicieron. Gracias a Dios estoy acá viva, pudiéndoles contar este testimonio, pero también, y gracias a Dios también, tuve la situación de tener que vivir el asalto de mi hogar, incluso en el lugar donde nosotros vivíamos. A nosotros nos ubicaban en albergues, vamos a decir, no eran realmente una casa para uno. La situación en la que estábamos en los cerros, en estos barrios violentos y marginales donde nos ubicaban, no había ninguna protección. Allí era donde vivíamos, y en el caso mío eso fue en la ciudad de Baruta, que es muy cerca de Caracas, en Venezuela. En una ocasión en que por suerte yo estaba de guardia, mi casa fue asaltada por un grupo armado, por supuesto de delincuentes, que estaban viviendo de otro grupo armado. Ellos tomaron de rehenes a todos los que vivíamos en esa casa, que no éramos pocos, ya que vivíamos varios por cuarto. Nos ubicaban como en cubículos de albergue, con condiciones pésimas. Yo la verdad que no quisiera acordarme de aquellas cosas. Y bueno, y en esa noche, eso fue toda una noche, que la casa fue raptada por todas estas personas, y tratando de escapar de otro grupo armado. Y todos nosotros, bueno, yo en este caso, yo ese día estaba de guardia, pero a todos estos cubanos que estaban allí, tuvieron la suerte de que ninguno salió muerto, pero todas sus pertenencias, las cosas que habían podido lograr comprar, que tenían listas, todo lo perdieron. Un suceso bien triste, y estos son evidencias de que ese control que exigían sobre nosotros no era para protegernos, porque realmente protección no teníamos ninguna. En una ocasión también el bus donde íbamos del trabajo a la casa fue asaltado. O sea, era algo continuo, que sin ningún tipo de garantía por parte de las autoridades cubanas allí, de ninguna protección. Esto que pasó con la casa es algo horroroso, y sin embargo no se tomó ninguna medida, no pasó nada, no cambió nada. Ante todas estas situaciones y la gran mentira que viví ahí, pues yo decidí que tenía que abandonar la misión, porque mi vida estaba corriendo peligro. Y quizás algunas personas se pregunten, bueno, ¿y por qué no regresaste para Cuba? Es que es imposible, después que uno, de cierta manera, vamos a decir, se quita la venda de los ojos y despierta a toda esta maquinaria horrorosa del acoso desde el punto de vista laboral, el acoso sexual, de la corrupción que todas las misiones médicas entrañan. Cuando uno despierta ante esto, te das cuenta de que no puedes regresar a Cuba, porque estás regresando a eso mismo. Estás dándole la oportunidad de que sigan oprimiendo tu vida. Entonces, pues, gracias a Dios estuvo la oportunidad de aplicar a la visa a través del Cuban American Program for All, que en ese momento estaba todavía vigente, y que, bueno, yo creo que fui una de las últimas doctoras que pudo aplicar ese programa de visas. Gracias a eso pude venir a esta gran nación y comenzar aquí mi vida y mi futuro, una vida realmente de libertad. Esto es solamente algo bien pequeño de todas las experiencias que viví, y quisiera de verdad que se hiciera justicia con todos nosotros, y quisiera de verdad que el gobierno de Cuba pagara por todos los daños desde el punto de vista psicológico, físico, médicos que han perdido la vida en esas misiones, que ellos de los cuales son culpables desde hace muchísimos años. Muchas gracias por la participación y por el espacio.
Bueno, le agradecemos ese testimonio a la doctora Herrera. Y vamos ahora a darle el derecho de palabra a Mauri San Martino, también médico cubano, que va a hablar de la persecución a los médicos cubanos. Amaury San Martino fue deportado a Colombia de poco después de ser arrestado en la ciudad boliviana de Santa Cruz. Las autoridades lo acusaron en virtud de la ley, una ley que existía en Bolivia desde 1996 que prohíbe a los extranjeros participar en los asuntos internos bolivianos. San Martino había criticado públicamente a Morales por sus estrechos vínculos con el presidente cubano Fidel Castro. Le damos la bienvenida al médico cubano Amaury San Martino. Hola, buenas noches a todos por allá. Buenas noches por acá es medianoche en Noruega. Bueno, primero le quería hacer un pequeño apunte. Realmente con la ley con la que me acusan de que no se podía, los extranjeros no podríamos hablar de política, era una ley que ya había sido derogada en Bolivia y que luego de haber sido deportado y haber usado una ley que ya había sido derogada por la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Supremo de Bolivia me dio a mi favor la inconstitucionalidad de esto. Pero bueno, volviendo al caso que es lo importante, que es, bueno, yo vivía en Bolivia, que no era porque fui por ninguna misión, porque yo no calificaba como para ninguna misión, porque yo había sido frontal con la dictadura cubana desde dentro de Cuba, preso varias veces, tuve que salir en embarcaciones, porque salí en el año 1998, en esa época no había otra forma de salir de Cuba y bueno, y ahí estuve un periplo, estuve en la base naval de Guantánamo, donde hay un campamento de refugiados políticos y bueno, a través de eso llego a Bolivia. Pero con la llegada de Evo Morales, que llega en enero del 2006, pues yo fungía en Bolivia como, era como el líder de un grupo, éramos un grupo numeroso de refugiados políticos cubanos que estábamos allí y entonces vimos la posibilidad de que la dictadura cubana tuviera injerencia en Bolivia porque sabíamos lo que hacía la dictadura cubana. Y entonces comenzamos a salir en la televisión y a partir de ahí, bueno, adquirimos cierta, de forma de decirlo, notoriedad y esto llevó a que empezaran médicos cubanos que querían desertar, empezaron a contactarnos. Y ahí nosotros empezamos de una forma silenciosa a ayudar a médicos cubanos. Fueron muchos médicos los que nosotros ayudamos. Tuve en muchas ocasiones 5 o 6 médicos durmiendo en colchones en el piso de mi casa porque eran muchos esos médicos que desertaban. Pero bueno, hablando del tema de la persecución. La persecución es algo que ya la dictadura ejerció desde siempre. Esto comienza mucho antes de que ellos empezaran a exportar médicos o a esclavizar médicos por toda América Latina y en otros lugares árabes y así. Eran los deportistas que siempre llevaban personal eh, con los grupos de deporte, llevaban ahí sus grupos de personal de seguridad. Eso mismo hacían con los médicos. Los médicos que iban a Bolivia, posiblemente un ejemplo, en un rango de 7 o 8 mil, entre médicos y técnicos, ahí un tercio de ellos eran agentes de la seguridad del Estado, que no tenían nada que ver con la salud, que no tenían nada que ver con algún tipo de trabajo comunitario, sino de hacer trabajos bueno, de seguridad no solo para la persecución de estos médicos, sino otro tipo de trabajos que sí tienen que ver con implantar una dictadura, que es al final lo que terminaron haciendo allá, ¿no? De eso hay muchos ejemplos, tenemos muchos ejemplos en Santa Cruz, de cómo ellos espiaban, tenían un trabajo increíble y obviamente con el beneplácito de quien era presidente en ese momento, Evo Morales. Pero ¿qué era lo primero que hacían con estos médicos? Lo primero que hacían era que le entregaban un pasaporte que no era un pasaporte el convencional, el que tiene todo el mundo, si era un pasaporte especial que hacían para esta gente y una vez que llegaban a Bolivia se lo quitaban.
se lo quitaban por dos razones. La primera razón que le quitaban el pasaporte era para dejar indocumentado a este tipo, a todas estas personas y así hacerle la vida mucho más difícil. Sin ninguna documentación, sin nada que te acredite quién eres, es muy difícil escapar. Es muy difícil, yo tuve a muchísima gente y era muy complicado hacerle toda la documentación para poder viajar a otro país e incluso a los Estados Unidos, que era el destino en aquel momento que se abrió una ley para ayudar a todas estas personas que escapaban. Y la segunda razón por la que podían hacer este tipo de cosas era sencillamente porque en los países donde ellos operaban, estos gobernantes se lo permitían. En caso de Evo Morales, normalmente el pasaporte es un documento que es personal, que es privado y que no debe estar en manos de otra persona y que nadie en ningún otro país donde uno pueda ir debe ser indocumentado. Bueno, entonces ese eran lo típico que hacían, pero tenían otro tipo de mecanismos. Por ejemplo, en los mismos grupos tenían personal que ya habían sido captados por la seguridad del Estado y que eran una especie de delatores, chivatos le llamamos nosotros, y entonces era muy complicado. Y entonces ellos creaban ese temor entre todos y todo el mundo se sentía espiado, se sentía que el de al lado, el que trabajaba contigo, el que dormían en las mismas habitaciones, porque dormían en grupos, estaban siendo espiados. Y entonces eso impedía que entre ellos tuvieran algún tipo de conversación para intentar algún tipo de actividad, como de escapar, por ejemplo. La otra cosa, mira, yo tuve casos muy típicos. Le queda un minuto, por favor. Bueno, casos muy típicos, y en el caso de Santa Cruz la Sierra, Bolivia, por ejemplo, hay un personaje que es allí muy conocido, que se llama Osvaldo Chato Peredo, hermano de los Peredo, que estuvo con el Che Guevara, que tenía una clínica. Esa clínica fungía como un centro de la seguridad del Estado. Ahí yo en un día voy a socorrer a un chico que ya estábamos en planes para que iba a escapar y me llama, yo tuve que ir con el auto, lo recojo y el otro que andaba con él no pudo, eran dos, y al otro se lo llevan preso. ¿Y se lo llevan preso a dónde? A esa clínica. El chico termina quitándose la vida en esta clínica. Se quita la vida y no es una cosa que escondieron todo de la manera que lo hicieron. Yo estaba ese día en la clínica Foyanini, que era una de las clínicas más importantes de Santa Cruz, que había ido a llevar a una cuñada mía porque estaba enferma, y entonces allí una enfermera me dice, mira, han traído aquí a una persona así, y yo inmediatamente llamo, busco, veo la documentación que estaba allí, llamo a un canal y se forma un tremendo problema. A los pocos días, cuando sale el avión con gente de vuelta a Cuba, me dice una persona que trabajaba allí en el aeropuerto que llevaba una camilla con una persona como si fuera enferma. Realmente era criminal lo que hacían con toda esta gente. Es el acto más vergonzoso de los tantos que hace la dictadura cubana, y bueno, es indescriptible en muchos casos. Bueno, yo sé que no tengo tiempo y no podemos seguir eso, a pesar de que hay muchos más documentos de estos casos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos su intervención y ahora vamos a darle el derecho de palabra a Juliano Lopresti. Juliano Lopresti es un empresario y activista mexicano. Tiene una licenciatura en negocios internacionales y una maestría en economía y negocios, ambas por la Universidad Anáhuac. En el año 2013 terminó una especialidad en emprendimiento y alta dirección en la Escuela de Negocios de Harvard. Es participante en el Global Village Future Leaders of Business and Industry del Iacocca Institute de la Universidad de Lehigh, en Pensilvania, institución para la cual sigue colaborando e impartiendo cursos de emprendimiento y reclutando candidatos en México. Bienvenido, Juliano. Muchas gracias, Beatriz. Buenas tardes a todos. El ponerle una cara humana a esta tragedia y a estas personas ayuda mucho
a entender la realidad que viven en una discusión en la que a veces no podemos evitar que se vea por arriba y por encima nada más como una decisión de gobierno. Esta intención del gobierno de México y el presidente López Obrador de contratar 500 médicos cubanos no es la decisión más alarmante de los últimos años en el país, ni siquiera incluso del sector salud, pero sí es una de las primeras y las más claras que muestra la verdadera esencia en su toma de decisiones, en sus compromisos, sus intenciones, sus intereses, las violaciones a la ley y la impunidad con la que operan. Para mencionar algunas de las cosas que hemos visto en México, solo en el sector salud, arrancamos el gobierno y el sexenio con reducción de plazas y salarios. Se recortó el presupuesto de la Secretaría de Salud en un 15.9%. Se canceló el Seguro Popular que atendía a 52 millones de personas. Se ha dejado desatendidos a niños con cáncer sin quimioterapia, más de 3.000 niños. Ha habido escasez y sigue habiendo escasez de medicamentos. La estrategia de la pandemia llevó a tener más de 320,000 muertos en la cifra oficial, pero según la Organización Mundial de la Salud, esa cifra podría ser el doble. México fue uno de los países que tuvo más muertes por la pandemia en lo que se refiere al personal médico, y hoy en día inclusive están hablando de cerrar los centros psiquiátricos. Esto solo en salud, y por decir algunas cosas, ya no irnos a temas de seguridad, donde tenemos más de 100,000 homicidios en los primeros 100 años, cifra récord. Tenemos problemas de corrupción como nunca antes vistos, tenemos ataques a órganos electorales, tenemos crecimiento de la delincuencia organizada, conflictos en el sector energético, y 9 de cada 10 adquisiciones del gobierno son sin licitación. La diferencia de estas medidas, de muchas de estas medidas o de estos resultados, contra la contratación de médicos cubanos, prácticamente es una línea muy fina. El presidente en su discurso y en su narrativa ha logrado encajonar a muchas de sus decisiones y muchos de los resultados culpando al pasado, culpando las acciones de gobiernos anteriores, hablando de la corrupción que ha habido y de los malos manejos en gobiernos neoliberales. Pero esta contratación que buscan de médicos cubanos, no hay a quién echarle la culpa, no hay un antecedente, no hay una persona, no hay una corrupción del pasado. Y por más de que el presidente ha dicho que hay malos resultados y que faltan doctores por los malos manejos, vamos saliendo de una pandemia. Todos los mexicanos tenemos una evidencia muy clara, sabemos, entendemos y hemos visto el esfuerzo de nuestros doctores, la pasión con la que arriesgaron su vida para sacarnos adelante durante la pandemia y el compromiso que tienen por su profesión, por su país, a pesar de las carencias, de los bajos salarios, de los abusos y hasta los riesgos que corren por ejercer su profesión. Hablar de 500 doctores cubanos para la dimensión de México, para las necesidades del país, pagar $7,000 aproximadamente al gobierno, sabiendo que solo un 5 o 10% llega a los doctores que van a ir, es ridículo, es oscuro, no tiene argumentos válidos, no deja clara la necesidad y no hay personaje del pasado o a quien culpar. Inclusive el anuncio que se hizo hace unos días, de abrir las 13,765 plazas médicas para ver si se llenaban, como para tratar de construir la narrativa de que si hay una necesidad, es una simple distracción, es la estrategia típica del presidente para tratar de jalar la discusión hacia otro lado, pero yo creo que en este caso no le va a funcionar. El sector salud en México está lejos de ser perfecto, tiene muchas áreas de oportunidad, pero sin ninguna duda los grandes problemas que enfrenta tienen menos que ver con nuestros doctores y están directamente relacionados con las responsabilidades dentro del marco del gobierno, tanto en la administración de la salud pública como en todos sus ámbitos, como en las omisiones ante una mala y nula regulación del sector privado. Lo que estamos viendo es el inicio del juego final. Después de los resultados de las elecciones intermedias, en las cuales perdieron varias alcaldías de la Ciudad de México y varias curules en la Cámara de Diputados, es clara el cambio de tendencia y el cambio de las preferencias electorales, lo que siento que ha llevado a una radicalización y profundización en la estrategia del presidente y de sus cercanos. Parecería que en México imponer la 4 transformación del presidente,
justifica todo tipo de medios necesarios, sea violar la ley, validar el actuar de la delincuencia, pisotear los derechos humanos, hacer mal uso de los recursos públicos, por mencionar algunos cuantos. La intención de contratar a los médicos cubanos es la punta del iceberg de una forma de operar, de una red de alianzas, de una forma de generar complicidades regionales, de pagar favores y de imponer una ideología. Debemos tomarlo como una alarma y un semáforo rojo para todos los mexicanos y los países que creemos en una democracia capitalista como mecanismo para impulsar la prosperidad, para combatir la desigualdad y para todos los que creemos en el trabajo, el esfuerzo, la libertad, la democracia y el respeto a la ley como valores fundamentales de nuestra sociedad. Gracias. Shut up. Bueno, y ahora vamos a darle el derecho de palabra a Rubén Cortés. Rubén Cortés es un periodista y narrador graduado en la Universidad de La Habana. Ha sido jefe de información de Azteca Noticias. Fue director editorial de La Razón y de Contrarréplica y tiene una columna política diaria llamada Canela Fina. Bienvenido, Rubén. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, no es nuevo, el asunto de los médicos cubanos en México no es nuevo. Llegaron unas decenas, un número indeterminado de médicos cubanos llegaron a México hace 2 años con el pretexto de la pandemia. Así que no es nuevo. Lo que sí es nuevo es la contratación ya de manera oficial, porque aquello se planteó como una emergencia. Ahora el asunto es eminentemente político, toca las relaciones de México con Estados Unidos, es un asunto incluso de seguridad nacional, porque México estaría violando un artículo, el artículo 2.3 del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que plantea de manera categórica que no se puede contratar mano de obra esclava. Y los médicos cubanos, incluso en la ONU, están calificados como mano de obra esclava. Así que México estaría violando de manera notoria el Tratado de Libre Comercio, que le da a México $500 millones al año. O sea, México es el único país del mundo que tiene un superávit con Estados Unidos. O sea, que le vende más productos de lo que le compran. Entonces, México está metido ahí en un círculo vicioso. Hay otro acápite del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá que impide todo tipo de contactos de este tipo de los médicos con países que no tengan economía de mercado. Le hace China, le hace Cuba, Corea, que no es el caso, pero estos países que no tienen economía de mercado. Así que esto es un punto importante, un punto político. Habría que ver si llegan de verdad los médicos cubanos a México. En todo caso, estaría México violando ese tratado. Eso en el aspecto político. ¿A qué país llegarían los médicos cubanos? Llegarían a un México con una inseguridad galopante. El presidente plantea que los médicos cubanos irían a ocupar 50,000 plazas que los médicos mexicanos no quieren ocupar porque son en zonas apartadas, en zonas inhóspitas, en la montaña de Guerrero, en Oaxaca, en lugares donde el Comando Norte de Estados Unidos tiene comprobado que es parte del crimen organizado. O sea, la tercera parte de México está copada por el crimen organizado. A esos lugares es a los que llegarían los médicos cubanos. El presidente mexicano ayer admitió aquí que hay un problema de inseguridad, que va a ver cómo lo resuelve para que tanto los médicos como los mexicanos puedan trabajar. ¿A qué país llegan? A ver, México en este momento es un país en el que es asesinado un mexicano cada 15 minutos. Una mujer desaparece cada minuto en México. En 3 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador,
han asesinado a más de 120.000 mexicanos. O sea, es una cifra, ni siquiera Siria, ni siquiera un país en guerra tiene eso. A ese país llegarían los médicos mexicanos, los médicos cubanos a México. ¿Cómo el gobierno mexicano va a garantizar la seguridad de los médicos cubanos si es un país copado por el narcotráfico? Es inquietante cómo lo podría resolver. Lo podría resolver ¿cómo? Negociando con el crimen organizado, o sea, pactando con el crimen organizado. Hay elementos dentro del gobierno mexicano que han estado planteando desde hace 3 años pactar con el crimen organizado. Quiere decir que los médicos cubanos, de llegar, insisto, de llegar a México, estarían envueltos en este círculo infernal de negociaciones oscuras, ilegales a todas luces, entre algún elemento del gobierno que decida hacerlo con el crimen organizado, en el entendido de que respeten a los médicos. Solo tienes un minuto. Sí, gracias. O sea, no es solamente que lleguen, es como llegan al país que llegan. No es un país cualquiera, es un país en el que, insisto, asesinan a una persona cada 15 minutos, justamente en los lugares a los que llegarían los médicos cubanos. Entonces, pobres médicos cubanos, la doctora Gisela hablaba de asaltos callejeros en Venezuela, en México es diferente. En México ayer en la carretera de Querétaro acaban de asaltar a 300 automovilistas a la vez. Parece una película. En Puebla hoy acaban de asaltar a 200 automovilistas más. A ese México llegarían los médicos cubanos, copado por el narcotráfico, copado por los crímenes y violando el gobierno mexicano convenios con el gobierno de Estados Unidos. Gracias. Muchas gracias, Rubén. Vamos ahora a darle el derecho de palabra al doctor René Bolio Halloran, que es abogado con maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Fue político, presidente de la Comisión Internacional de Justicia por Cuba y es presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, catedrático de la Universidad Panamericana. Bienvenido, y el doctor Bolio Halloran va a tratar el tema de la trata de seres humanos y los derechos humanos. Claro que sí. Bueno, temas ha sido ampliamente tocado, mis compatriotas han dado antecedentes muy claros de lo que está sucediendo aquí en México. Quiero aclarar que el tema de los médicos cubanos que vienen a México tiene un carácter altamente simbólico, ya que el impacto que se tiene es más en el área del símbolo que en la de la economía o en el área de la política. ¿Por qué? Porque en la economía no sabemos aún cuánto se le va a pagar al régimen cubano por el envío de este personal a México. No sabemos aún cuánto va a costar. Lo que sí sabemos, y es aquí donde entra un tema álgido, es que el dinero no se les paga a los trabajadores, sino que se le paga, y hay que ver qué sistema utiliza. Se le paga a la Organización Panamericana de la Salud, que ha sido cómplice del régimen cubano, y que esto no ha sido gratuito, debe haber un tema ahí gravísimo de corrupción, o se le paga al régimen cubano una cantidad normalmente muy superior al salario de estas personas. Entonces estamos entrando ahí en el primer tema, que es por qué está mal visto, prohibido el uso de este trabajo. Primero, porque su trabajo no les es pagado directamente. Y esto contradice todos los convenios, acuerdos universales que existen, y que Cuba se ha encargado de violar constantemente, como lo ha hecho con muchísimos otros. En el antecedente que tenemos, que comentaban anteriormente, las personas que vinieron a México en su carácter de médicos cubanos, yo hablé con las personas que estuvieron en ese hospital, estuvieron en la zona de Tláhuac, al oriente de la Ciudad de México, y ahí estas personas dicen que no los ponían a hacer absolutamente nada, que llegaban en un autobús en la mañana, desayunaban, después comían y después se regresaban al autobús. Esto no es una crítica
directa a las personas que vienen a este trabajo, pero sí a que fue un símbolo. Cuba nos vino a ayudar y se fueron como si fueran héroes, pero realmente estos señores, nunca supimos sus títulos, nunca supimos sus calificaciones, sus características, vinieron a desayunar y a comer. No sabemos frente a eso qué les pagaron. Ahora bien, en materia de trata, entendemos como trata el tráfico de personas a cambio de dinero. Y esto está muy claro. Las personas, sea cual sea su origen, nacionalidad y en este caso su profesión, se entiende que son médicos, y si no son médicos, se entiende que están relacionados con el área de medicina porque nos han traído técnicos, nos han traído enfermeros, nos han traído gente con estudios truncos. Entonces, no los podemos calificar de personal médicamente calificado. O sea, está en la oscuridad plena el tema. Pero independientemente de sus calificaciones técnicas, está un tema que es el principal tema que nos debería ocupar a todos, que es la libertad. La libertad de estas personas. La libertad de estas personas para ser contratadas, para el cambio de trabajo, para ganar dignamente, para no tener rehenes de vuelta en casa, allá en Cuba. Toda esta libertad es violentada de estas personas que envían a las misiones médicas. Por esta trata, cobran un dinero y le dan una pequeñísima parte, a veces el 10%, a veces llega hasta, dicen que hasta el 50%, pero ese dinero se lo queda el gobierno cubano. Este régimen, sabemos que la libertad es lo que menos les interesa, la de sus personas, y se equipara a la trata para fines de esclavitud. Entonces, cada una de estas personas que va a las misiones médicas va en condiciones de no libertad, por lo cual tanto no se puede calificar de trabajador. El trabajador tiene una definición, la Organización Internacional del Trabajo, la doctrina legislativa, tienen varias definiciones muy claras que incluyen entre ellas pues que hay un patrón que le corresponde pagar el sueldo y hay un trabajador que le corresponde trabajar, ¿no? Y que el trabajo debe tener ciertas características, como es la dignidad, como es los horarios, los descansos, las prestaciones, y todo esto constituye el ámbito del trabajo. Y aquí se violenta absolutamente todo, y sin hablar en contra de los médicos cubanos o personal médico que es exportado, tenemos que aclarar que la libertad de estas personas es lo primero que se está violentando. Y en este tema de trata para trabajo incide claramente en varias definiciones clásicas y modernas de esclavitud. Entonces, el símbolo político, lo más importante para López Obrador, es decir, son mis aliados, y lo digo públicamente, la dictadura cubana. Ahora sí, si les quedaba duda, en su primera gira a Latinoamérica va a Cuba, en su toma de posesión invita a Díaz-Canel al grito de independencia en México, cuando a ningún personaje extranjero se había invitado jamás. Y bueno, son símbolos que le dice al mundo, a Latinoamérica y a todos los miembros del Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla, les dice: yo soy parte de este equipo y ahora soy su abanderado frente a la potencia norteamericana. Y este pequeño símbolo de que voy a contratar a los médicos cubanos para que vengan a trabajar, sabedor universalmente de que esto es una mezcla de trata, de esclavitud, de infiltración de la doctrina comunista, de intercambio de inteligencia y sobre todo el tema de que no llegan a trabajar en lo que se supone que son contratados. Muchísimas gracias, doctor Julio Hattalorán. Y ahora le vamos a dar el derecho de palabra al doctor Julio César Alfonso, que fue fundador y director de la organización sin fines de lucro Solidaridad Sin Fronteras. Es un médico especialista en emergencia, expreso político con más de 18 años, dedicado a la asistencia de médicos cubanos víctimas de la esclavitud moderna en las llamadas misiones internacionales. Bienvenido, doctor Alfonso. Muchas gracias.
Muchas gracias por permitirnos participar en este tan importante evento y un saludo a todos los presentes, los que están online. Y bueno, creo que se ha profundizado bastante en el tema por diferentes aspectos de toda esta polémica de la contratación de personal médico cubano como personal esclavo, una modalidad de esclavitud moderna muy bien diseñada por el régimen de La Habana hace muchos años. Esto fue un diseño, ya usando esa palabra, creado por Fidel Castro y su equipo de trabajo. El gobierno cubano en el año 1983 fue muy bien premeditado, en complicidad directa con instituciones internacionales como la Organización Panamericana de la Salud, que es absolutamente responsable de todo este proceso de trata de esclavos, y la Organización Mundial de la Salud, que funcionan con fondos de las Naciones Unidas, de los cuales el mayor % proviene de los contribuyentes de los Estados Unidos. Esos son los fondos que financian toda esta actividad ilícita de trata de esclavos y de personas enviados a los distintos países por el régimen cubano. El dinero de los Estados Unidos es quien financia toda esta operación ilícita del gobierno de Cuba, que fue premeditado desde 1983, cuando Fidel Castro fundó facultades de medicina a lo largo de toda la isla y creó el llamado Destacamento de Ciencias Médicas Carlos J. Finley, que él mismo llamó que eran soldados de bata blanca, con toda esta locura y idea fija militar que tenía el régimen de La Habana en la época y que sigue teniendo, y fueron haciendo graduaciones hipernuméricas de médicos, enfermeros, técnicos y todo personal de la salud con el objetivo expreso de dirigirlo a los distintos países bajo contrato de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Y se creó todo esto para introducir a este personal en los lugares, justamente como se dijo aquí, como dijo Mauri, que trabajó con nosotros desde Bolivia, un gran colaborador para refugiar a los médicos que escapaban, y como dijo la doctora, pues prepararon a todos estos muchachos para que llegaran a los lugares donde ningún médico de los países en cuestión se atrevía a trabajar, sin ningún tipo de garantía, sin ningún tipo de seguridad de la más mínima, sin ningún tipo de condiciones laborales que rigen todas las leyes laborales internacionales del mundo contemporáneo. En fin, todo una falta de respeto total a los profesionales, considerados como ganado o menos que eso. Ese es el trato que reciben los profesionales cubanos, y así como son vistos como una fuente inhumana de ingresar recursos y moneda fuerte al régimen de La Habana. Ese es las misiones internacionalistas cubanas. Esos son todo esto patraña disfrazado de una acción humanitaria y solidaria con los países. Es una de las acciones en la que se ha violado el juramento hipocrático de los médicos, únicamente precedido por la actuación de los médicos alemanes nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Fuera de ese ejemplo, no existe otro ejemplo en la historia de la humanidad que se haya utilizado y se haya manchado el nombre de los servicios médicos con fines tan oscuros y tan mezquinos como los que ha utilizado el régimen de La Habana. Y bueno, se han oído todos los testimonios de los muchachos, podríamos estar hablando aquí. Tenemos ejemplos de cientos de casos. Tuvimos médicos escondidos en cuevas en África que tuvimos que ayudar desde aquí, en Venezuela, en Bolivia, etcétera. En Venezuela fueron asesinados 69 médicos durante todo el proceso que duró estas acciones en Venezuela. De ellas muchas mujeres que fueron violadas y asesinadas, y muchas otras fueron violadas, doctoras, y bueno, no fueron asesinadas, pero sí violadas. Y en fin, estaríamos aquí hablando innumerables horas para mencionar todo esto. Basta decir que es una acción que tiene que terminar. La comunidad internacional, la comunidad europea está teniendo acciones muy importantes en todo esto, y la comunidad internacional tiene que tomar acciones en esto. El pueblo mexicano tiene que tener conciencia de lo que está ocurriendo y de lo que está haciendo su gobierno, empleando a este tipo de personal para ir a México. En fin, es algo bien alarmante, y es una situación y un procedimiento ilícito a nivel de Estado
en el cual está, repito, emplazado y son principales protagonistas y culpables la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Y esto tiene que terminar y toda la comunidad internacional tiene que trabajar para que cese todo este tipo de acciones criminales. Muchas gracias y tengan muy buenas tardes. Nuestra última expositora va a ser Ileana Labastida, directora del diario Las Américas. Ella va a enfatizar el tema del esclavismo durante el siglo XXI. Bienvenida, Ileana. Muchas gracias, Beatrice. Muchas gracias al Instituto por convocar el análisis de este tema tan importante. Y gracias a todos los panelistas que nos han acompañado en la tarde de hoy, especialmente los médicos que han vivido en su propia piel el tema del que hoy estamos debatiendo. Esclavismo en el siglo XXI es el tema para el que hemos sido convocados hoy a este foro, esta tarde de lo que discutimos aquí en el Instituto Interamericano para la Democracia desde Miami. Cuando hacemos este tipo de afirmación, es importante que seamos capaces de ofrecer los argumentos necesarios para facilitar que quienes nos escuchan no se sientan manipulados porque consideren que estamos emitiendo frases hechas o que utilizamos estos términos apenas para encontrar la manera de descalificar a un régimen o un sistema de gobierno. Cuando se habla de esclavismo en Cuba en pleno siglo XXI, hay ejemplos concretos que permiten identificar la existencia de este fenómeno, cuyos ejecutores son los individuos que integran el grupo de poder que administra Cuba y cuyo alcance trasciende incluso las fronteras de la isla. Esclavos en pleno siglo XXI son las personas que trabajan para instituciones estatales en Cuba y que reciben salarios en una moneda completamente devaluada, con la cual apenas pueden adquirir una limitada cantidad de alimentos que les venden controlados por una libreta de racionamiento que existe hace más de 60 años. Esclavos, de alguna manera, son también la mayoría de los emigrados cubanos que destinan una parte considerable de sus ingresos para solventar las necesidades básicas de sus familiares en la isla. Y cuando hablamos de necesidades básicas, incluimos alimentación, aseo personal y hasta las cuentas de teléfono y el acceso a Internet, que como todos sabemos se pagan desde Estados Unidos en su mayoría y otros lugares donde radica la comunidad cubana, y que luego pasan a formar parte de las arcas del gobierno con las que se alimenta para a partir de ahí recrudecer la represión contra la propia población. Parece un juego de palabras, parece algo surrealista, pero realmente es así como sucede. Muchos de quienes estamos hoy aquí o quienes nos escuchan y ven saben perfectamente de lo que estamos hablando. Y afirmamos que es una forma de esclavismo, pues los ingresos que obtienen las empresas a través de lo que se paga con estos servicios o son controladas por el régimen o les pagan dividendos al régimen para sostener estos negocios, con lo que se refuerza el aparato represivo cubano. Sin embargo, además de esta realidad cotidiana, el caso específico de los médicos cubanos que son utilizados por el régimen de La Habana como una de sus principales fuentes de divisas merece una mención aparte. Por eso se la estamos dando esta tarde hoy aquí. Y no se trata de que los profesionales cubanos de la salud carezcan de vocación para ejercer su misión de salvar vidas en cualquier lugar. Lo que ocurre es que muchos ven en las llamadas misiones internacionalistas una vía de escape para salir de ese país que es una cárcel, a pesar de que mientras cumplen estas supuestas misiones, del dinero que pagan a Cuba los países a donde son enviados los médicos y el personal de salud en general, solo reciben un % ínfimo. El doctor Julio César aquí presente y los que expusieron saben específicamente a qué nos estamos refiriendo. Un % tan ínfimo como que he escuchado decir que solamente un 10%, quizás menos. Sí. Y el 80% para el gobierno. Y el 80% para el gobierno cubano. Y está ingresando gracias a esta operación tan oscura
Más de 13 billones de dólares anuales. Era el renglón primario de la economía del régimen. Sí, es lo que sostiene al régimen, esa esclavitud de los médicos. Entonces, esclavitud, trata humana, explotación de mano de obra, todos son términos que califican para describir la realidad de los profesionales a los que Cuba utiliza como moneda de cambio, enviándolos a diferentes confines del mundo para obtener caudales por sus funciones, y esta es solo una arista del problema. Tampoco debemos dejar de tener en cuenta que con el envío de especialistas cubanos se compran deudas de gratitud de los pueblos que desconocen el trasfondo de estas políticas, y que también en esas llamadas misiones se infiltran quienes viajan con el encargo del adoctrinamiento ideológico, la colonización de conciencias y también del espionaje. Que hablemos hoy de esclavismo en el siglo XXI no constituye una exageración ni una utopía. Se trata de una situación palpable, contra la que, a pesar de que abundan las denuncias, aún no se actúa de manera eficiente, y existen organizaciones, como se mencionaba aquí hoy, que fungen como cómplices de esta trata que hace el gobierno de Cuba con los profesionales de la isla. Buenas tardes. Le agradecemos a Ileana Labastida sus reflexiones, que son sumamente útiles para analizar todo el sistema de explotación que se ha instaurado en nuestro continente en pleno siglo XX. Y ahora, para las conclusiones de este foro, las palabras de cierre, vamos a tener a Carlos Sánchez Berzaín, nuestro director ejecutivo. Bienvenido, don Carlos. Un saludo especial al presidente y a los miembros del directorio que están aquí presentes, al doctor Israel, al embajador Mariano Causino, a la doctora Rangel y a nuestros invitados especiales por el importante contenido que han dado al foro Médicos de Cuba para México. Tengo que ofrecerles 4 conclusiones y una propuesta que nacen de todo lo dicho aquí, de todo lo documentado ampliamente durante los últimos años, del oprobio, de lo que es el sistema esclavista que ejerce Cuba sobre sus ciudadanos para cometer crímenes y tener ingresos ilícitos. La primera conclusión es que Cuba, la dictadura de 63 años, ejerce crimen organizado transnacional, cometiendo delitos con los cuales ejerce esclavismo y trata de personas, y que ese sistema tiene una estructura que se ha desarrollado en la región a través de la expansión de la dictadura cubana castrista, que se ha convertido en castrochavismo y que controla bajo su mismo sistema las dictaduras de Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Lo hizo en su momento con el régimen de Correa en el Ecuador, donde ha instalado mecanismos para repetir y ejecutar este crimen terrible de trata de personas. Aprovechando el crecimiento del castrochavismo en el siglo XXI, implantaron este mismo sistema en países como el Brasil, donde el gobierno de Lula y de Rousseff, asociándose con el sistema de crimen organizado de la dictadura cubana, pues acogieron esta misma situación. O sea, la primera conclusión, se trata de delincuencia organizada que está cometiendo crímenes de lesa humanidad, ejerciendo terrorismo de Estado. Porque todo esto es posible por el miedo que tiene la población cubana y por el sometimiento al que, ejerciendo el poder, lleva la dictadura cubana, de manera de producir conductas que de otra manera no serían posibles. Segunda conclusión, México. México está en manos de un gobierno elegido democráticamente que está eliminando el Estado de Derecho. El Estado de Derecho no es otra cosa que el respeto de la ley, y el señor López Obrador se jacta de no respetar la ley. Y los hechos notorios y la prueba contundente de la violación del Estado de Derecho, que es un elemento esencial de la democracia, y por lo tanto lo que está haciendo López Obrador es liquidar la democracia en México, son las actitudes y los actos concretos de López Obrador.
además del tema de los médicos esclavos que insiste en contratar, él ha mostrado poner al servicio de las dictaduras de Cuba y del castrochavismo toda la política exterior mexicana. Ha quebrado el Grupo de Lima, ha reconocido la dictadura de Maduro, ha recibido a Maduro como si fuera un dignatario de Estado y haya violado por lo menos 3 normas internacionales: el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que tiene cláusula democrática y cláusula de derechos humanos; la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional, porque tenía la obligación de capturar a un individuo que tiene $15 millones de premio por su captura en tribunales de Nueva York y de la Florida, que están aplicando la Convención de Palermo; y el tratado de extradición que tiene México con Estados Unidos, con el cual ha extraditado, entre otros, al Chapo Guzmán. Entonces, no cumplir la ley desde la presidencia de un país como México, además de ser un funesto precedente, es un crimen. Y tenemos que hacer un llamado de atención a la oposición y a los defensores de la libertad de México, porque está llegando el momento de que el sistema jurídico de defensa de la democracia, porque la democracia no es inerme, funcione en México. El presidente de México no puede hacer lo que le da la gana, tiene que hacer lo que le manda la ley. Y lo que le manda la ley está en contra de todas estas acciones, que incluye la contratación de los médicos esclavos cubanos. Tercera conclusión: este es un crimen lucrativo, y es un crimen además con una cantidad demasiado grande de cómplices a los que hay que señalar. La Organización Panamericana de la Salud está demandada en tribunales federales de los Estados Unidos por haber sido la intermediaria durante todo el siglo XXI de la contratación de médicos esclavos en Brasil, en Bolivia, en el Perú, en Venezuela, prácticamente en toda la región, quedándose con una parte del dinero que es robado a esos médicos esclavos. La Organización Mundial de la Salud no está lejos. Y en este tema de que es un negocio lucrativo, algunos datos recibidos de los propios participantes. Se va a llevar a México los médicos esclavos pagándoles un equivalente de $7,000 por mes, que va a recibir la dictadura cubana. Eso es 7 veces el salario que recibe un médico en México. Y se dice de parte de López Obrador: vamos a llevar a los cubanos donde no quieren ir los médicos mexicanos. De repente, si les paga nomás el doble o el triple del salario y no 7 veces el salario como a la dictadura cubana, los mexicanos están de acuerdo en ir a trabajar a cualquier lugar de México. Empiece por pagarles a los mexicanos el salario que le va a dar a la dictadura cubana. Pero hay casos peores. Hay 500 médicos en Qatar, y el gobierno de Qatar paga $13,000 por cada médico. Y los médicos cubanos, si reciben el 10%, es demasiado. Y esto está probado, y este negocio lucrativo pues simplemente se sigue ejercitando, además con el título de solidaridad y de apoyo humanitario. Cuarta conclusión: el internacionalismo de la dictadura cubana, además de ser esclavismo, producen víctimas como las personas, médicos recuperados, médicos incorporados al primer mundo, médicos con especialidades como los que han hablado aquí, que fueron víctimas de eso. Y la pregunta que se ha respondido aquí es que la cantidad de médicos que parece tener Cuba para exportarlos y explotarlos viene de un proyecto que es crimen organizado, porque esa es la preparación de materia para ser explotada, que después de ser explotada además es objeto de extorsión con el secuestro de sus propias familias y con todos los mecanismos que aquí se han escuchado, aún a costa de la calificación profesional que puedan o no tener estos llamados médicos. ¿Qué es la propuesta? Yo creo que este es un tema demasiado candente. Hay decisiones de la Unión Europea, hay decisiones de la Organización de Estados Americanos, hay pronunciamiento de comités de las Naciones Unidas, y todos señalan esto como un crimen y como una situación de trata de personas. Pero no hay manera de que la dictadura cubana continúe en la impunidad. Y yo quiero proponer hoy día, después de haber estudiado el tema, que es necesario que las instituciones y las personas nos unamos para llevar a los miembros de la dictadura cubana
al Tribunal Penal Internacional acusados de crímenes de lesa humanidad. El Estatuto de Roma que tengo aquí, que es la base de la creación del Tribunal Penal Internacional, hace una descripción de lo que son los delitos de competencia del Tribunal Penal Internacional. Y en el artículo 7 dice crímenes de lesa humanidad. Inciso 1. A los efectos del presente estatuto se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Y menciona el asesinato, el exterminio, inciso C, la esclavitud. Pero si no fuera suficiente la esclavitud, el inciso K de este artículo describe y tipifica como crimen de lesa humanidad otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física de las personas. Y solo hay que escuchar a la doctora que ha abierto el foro para saber que esto se cumple. Y en ese sentido yo creo que es la hora de pasar del discurso a la acción jurídica internacional para poner en el Tribunal Penal Internacional al dictador Castro, al dictador Díaz-Canel y a toda la gente que inclusive manejando facultades reales o simuladas de medicina en la isla está haciendo la ejecución y la comisión de este crimen de lesa humanidad. Creo que esa es la próxima tarea y de esa manera el trabajo de la prensa, el trabajo del instituto, el trabajo de los valientes defensores de los derechos humanos en la región, en el mundo y en los países sometidos a las dictaduras castrochavistas tendrá sentido y tendrá resultado. Muchas gracias. Bueno, y con estas conclusiones vamos por terminado este foro. Los invitamos muy cordialmente el próximo día 6 de junio a un foro interesantísimo con la presencia del exministro de Educación de Argentina, donde se debatirá el impacto que han tenido las ideas gramscianas dentro de la educación en América Latina. Y después el 7 tenemos un panel sobre cuáles son las alternativas abiertas a América Latina para tener un re-engagement con los Estados Unidos después de esta desastrosa cumbre de las Américas. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros y nos vemos la semana que viene.